Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Lucero Calderón, José Antonio Valdés Peña y Charlie del Río. Vamos a hablar de la carrera del actor estadounidense Harrison Ford y los personajes que lo han llevado a ser uno de los consentidos de la pantalla grande. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Henry Walton Jones Jr. ha sido el arqueólogo más conocido de todos los tiempos. Y ahora, más de 40 años después de que salió la primera película que lo hizo famoso, llega con una nueva cinta titulada Indiana Jones y el Dial del Destino. Harrison Ford no solo ha interpretado a este personaje, también se inmortalizó como Han Solo en la Guerra de las Galaxias. El próximo 13 de julio, Harrison Ford cumplirá 81 años y la edad no es un impedimento para su carrera, pues para el 2024 formará parte de la película Capitán América. Con decenas de largometrajes, Harrison Ford se ha consolidado como uno de los actores más importantes e icónicos de Hollywood. Para hablar de su trayectoria, saludo a Lucero Calderón. Ella es periodista especializada en cine. Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué milagro, hace mucho que no nos venías a visitar. Híjole, es que estaba muy ocupada. Pero siempre es un placer venir contigo y con mis ahorita va a ir a entrevistar a Brian Gosling, así. A Barbie. A Margot Robbie, ni más ni menos. A Margot Robbie, la pobrecita. Les dan como 5 minutos, ¿verdad? ¿O cuánto Depende, pero 5, 7. Si se ven muy bondadosos, 8. Pero pobres, ya es, ¿no? Los actores son actores. Es como los escritores de libros que los llevan a promocionar sus libros y les da una flojera enorme. Pero dicen que por eso les pagan muy bien. Ah, firman, no, pobres, no, pobres firman de tampoco. que tienen que hacer sí, prensa, ¿no? No, pobres tampoco, también hay que decirlo. Don Charlie del Río, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto estar por acá nuevamente y para platicar de uno de los actores que ha protagonizado varias de las películas que son fundamentales en la filmografía de este humilde cinéfilo. Así es, ¿no? También yo estoy de acuerdo. Y el festejado Maestro, José Antonio Valdés Peña, muchas gracias. Quien cumple hoy varias primaveras, ¿no? Varios veranos. Pero José Antonio, felicidades, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Leo. Pues muy contento de reunirnos aquí entre amigos y poder platicar. Como bien dice Charlie, pues de un actor que hemos crecido con él en muchos sentidos, ha formado parte de nuestra cinefilia, de nuestra mitología personal. Claro. Es un personaje muy extraño, sobre todo si uno ve las entrevistas que da. Parece que está de malas, parece que no oye, parece que no entiende, pero todo es parte de un personaje, un carpintero que acabó convirtiéndose en el actor mejor pagado de Hollywood, que sus películas han logrado ingresos de más de $6 billones. Fíjate nada. Y que bueno, pues a los 81 años está más fresco que nunca y pues ahora, como bien lo dijiste en la introducción, pues despidiéndose de uno de sus personajes icónicos que es Indiana Jones. Pues mira, tengo aquí 2 hojas completas de toda la filmografía. 87 películas hasta ahorita. Wow. Son los 60 y tantos. En la década de los 60 inició. Es que aquí estoy viendo, en 1966, Ladrón y Amante. Con James Coburn, donde hacía de un botones de un hotel. Sí, qué cosa. Estuvo en America Graffiti. Claro, sí, ese es un despunte. Sí, pero bien pequeño, o sea, súper ahí chiquito. empieza. Formalmente o de una manera fuerte, con gran presencia, sí. Y pues ya de ahí, Toñito ya había comentado una parte que justo él tenía que complementar su salario de actor porque no le alcanzaba y no era famoso con la carpintería. Entonces, en una de las ocasiones en que le dicen, oye, tienes que venir pues échanos la mano, ¿no? Vamos a hacer unas cuestiones de madera en la oficina de George Lucas, el director George Lucas, ven. Y él dijo, órale, va, pero yo quiero trabajar en la noche porque no quiero que me vean como actor que está trabajando de carpintero. Entonces, empezó a trabajar en la noche, se fue toda la noche trabajando y en la mañana cuando está terminando, llega George Lucas y ahí empiezan a platicar y todo. Y es cuando le dice, oye, ayúdame con unas pruebas y un guión, pues para una película que voy a hacer que es
Star Wars, ¿no? O sea, a ver qué onda. Y él dijo, bueno, yo te ayudo. Empezó a hacer los diálogos, las frases, ¿no? Pimponeando con otros actores y de pronto le dicen, pues tú eres el próximo Han Solo. Sí. Ok, ¿no? Se le iba empezando, entonces tampoco sabíamos qué iba a pasar con Star Wars. No sabíamos el fenómeno que iba a ser. Sí. Pero sí tenía este antecedente de American Graffiti y fue ahí que ¡fum! Empezó como a tener estos proyectos. Después llega de Star Wars, Indiana Jones, y pues ya de ahí ha hecho otras cosas, pero sí lo ubicamos. Blade Runner. Blade Sí. Runner Bueno, también de esa es ciencia la, ficción, ¿no? claro. Charlie del Río, entonces el primer personaje icónico, de Harrison Ford es Han Solo. El Sin duda famoso alguna, Han sí, Solo, sin duda alguna. Y cuya efectivamente- pareja es Chewbacca, Sí. ¿no? Chewie. Sí, que tiene ahí dos conexiones muy interesantes Ajá. con todo esto gracias a George Lucas. Sí. El perro de George Lucas se llamaba Indiana. Ujú. Era un perro muy grandote. A George Alaska Lucas Malamut. le gustaba la velocidad, entonces era su perro enorme aquí y él manejaba. Entonces era su copiloto y de ahí sale la idea de Chewbacca. Pero también de ahí agarra el nombre para el personaje que haría unos años después de este arqueólogo famoso. Entonces me parece que esa conexión está bonita. Y lo de este tema de la carpintería es muy interesante porque efectivamente él ya era un actor que estaba luchando y le daban pequeños papeles, participaba en tal cosa, pero necesitaba dinero para sostener a su familia. Sí. Le entra al tema de la carpintería y fue carpintero de los famosos, eso sí hay que decirlo. Sí. O sea, su primer trabajo fue hacer un estudio para Sergio Méndez, el músico, y estaba con productores, ¿Cuánto costará directores. ese estudio ahorita? Pues imagínate ¿no? nada O más. sea, Hecho por Harrison Ford. Sí, si existirá o no, claro. Claro, ¿no? artesanalmente Así hecho es, por así Harrison es. Ford. Entonces, Imagino. eso le daba este sustento económico, pues también una facilidad para no sentirse desesperado como actor, que fue lo que vivió en sus primeros años, y Ajá. al mismo tiempo seguir intentando. Así Entonces, es. estaba en el círculo de la gente con la que quería estar en contacto. Y al final le funcionó, creo Claro. que de manera muy curiosa. Subrayo lo que decía Tutsi, el tema o sea, le dijeron, ven a leer los castings de las actrices, quienes van a Sí. ser Leia. Entonces tú vas a ser Han Solo para que leas por Han Solo. Sí. Y él en algún momento ya estaba harto y decía los diálogos todo enojado. Y George Lucas dijo, este es Han Solo. Sí, Sí, esa era es una que es enojón, característica. ¿no? Esa era una característica. Lo corrieron y perdió muchos papeles porque a la hora de recibir el feedback, la retroalimentación, le decías, no vengas de malas, güey. Si no quieres, no vengas. Sí. Ay, es que otra vez lo mismo. Pues vete, ¿no? De hecho, una de las películas donde más se nota ese carácter medio agridulce de Harrison Ford es en Blade Runner. Nunca se llevó bien con Ridley Scott. Entonces, cuando uno ve al personaje de Rick Deckard con esas muecas de puta, Sí. es real, Es es cierto. real. O sea, estaba muy enojado en el rodaje de Blade Runner. Pero hay algo también bien interesante. O sea, Harrison Ford se le pega a la generación de los 70. Yo en este momento estoy... A los grandes directores. Bueno, en ese momento los directores. Sí, porque sí, Exacto. Esa camada que fue Coppola histórica. todavía no hace El Padrino, George Lucas todavía no hace American Graffiti cuando los conoció. Spielberg está empezando. Spielberg está ahí en las oficinas de Sid Sheinberg con John Ford diciéndole Exacto. get the fuck out of here, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Harrison Ford se pega a esta compañía que es American Zoetrope, Sí. que hay que recordar que es una compañía formada fuera de Hollywood, en San Francisco, por Coppola y George Lucas, que se conocen saliendo de la escuela de cine. Uno de la USC, el otro de UCLA. Y bueno, pues empiezan a hacer estos proyectos experimentales, pachecos. Sale THX 1138, la ópera prima de Lucas. Ciencia ficción. Viene American Graffiti y es muy interesante. Yo ahorita estoy dando un curso sobre Coppola en la Cineteca y nos Sí. vamos topando a Harrison Ford jovencito en la conversación con Gene Hackman. Aquí está la Es conversación una especie de matón de que anda Martin detrás de él. Stett, ¿no? Y aparte un papel chiquito, porque él, si tú recuerdas, Leo, es quien le da el dossier, el sobre con el expediente de Marlon Brando en Apocalypse Now. También ahí está. Ahí está Harrison Ford. Ah, es el que le caray. entrega A ver, el sobre. recuerda, el que le Sí, entrega el que el le sobre, entrega el sobre ¿a quién? a Martin Sheen para que se vaya a la misión a O Camboya. sea, es una escenita. Es Sí, una un escenita, cameo. sí. No me pequeño acuerdo. Pero la hay que verdad, no me recordar acuerdo. que Apocalipsis Sí. se empezó a filmar desde 75, antes de la Guerra de las Galaxias, y se terminó hasta el 79. Entonces ya ese papel, para cuando se vio Harrison Ford en Apocalypse Now, ya había sido Han Solo y Sí. ya estaba filmando El Imperio Contraataca. Entonces, pues ahí fue donde se le Estuvo pegó en el esta lugar generación. indicado, en el momento Claro, indicado, Justo, Lucero. claro. porque además yo creo Sí. eso, que cuando te toca, porque además el papel de Indiana, regresándonos a Indiana, no iba a ser para él.
estaban pensando en Tom Selleck para que él fuera Indiana Jones, pero como Lo ya puedo había ver, firmado- Lo puedo ver. Pero ya había firmado un contrato para hacer una serie de televisión y dijo, Magnum. Claro. P.I. Magnum. Magnum, y dijo, híjole, ¿qué crees? No me dejan hacer Indiana Sí. porque no puedo, se contraponen mis fechas, no voy a poder hacer Indiana. Entonces Sí. fue como, pues Harrison Ford, ¿no? O sea, llegó de una manera muy, no es que pensaran en él para el personaje, sino que debido a que un actor no pudo estar, lo llaman a él para que él se haga Indiana Jones, ¿no? A ver, hablemos de Indiana Jones, Charlie. Me encanta, La primera Indiana Jones fue en 81, En busca del arca perdida. Los cazadores del arca perdida. Exacto, Es como ¿no? se llamó acá en México. Así es. Y aquí hace el doctor Henry Indiana Jones por primera vez. ¿De quién es? ¿De Spielberg o de...? claro, es de Sí, es de Spielberg, Spielberg, pero El guion Lucas... la historia es de Lucas. Es de Lucas. Te cuento la historia, Imagínate, es muy sí. bonita historia. Sí, a ver. Sí, si me Adelante. equivoco, me Adelante, corriges. La voy a sí. parafrasear. Tanto George Lucas como Steven Spielberg la han platicado en diferentes entrevistas a lo largo de los años. Era 1977, era el fin de semana de estreno de Star Wars. Y tanto a Spielberg como a Lucas no les gustaba estar en Hollywood mientras pasaba eso, porque decían, si la película es un fracaso, ¿cómo enfrentarlo? Se fueron de vacaciones, tenían esa tradición de irse de vacaciones a algún lugar a acompañarse, mientras a la película de alguno de ellos estrenaba, y estaban en Hawái. Reciben la noticia de que había sido fabuloso, Star Wars. avasallador el estreno de Sí, Star bueno. Wars, y entonces George Lucas le pregunta a Spielberg, ¿y cuál va a ser tu siguiente proyecto? A mí me gustaría dirigir una película de James Bond. Así es. Dijo Spielberg. Y entonces Lucas le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor. Tengo la historia de un arqueólogo que siempre va por objetos que tienen algún tipo de misticismo. Está basada en los seriales de los 40. Sí. Siempre va a haber escenas de acción, cliffhangers y Sí. demás. Y este personaje se llama Indiana Smith. Y dice Spielberg, me gusta la idea, pero Smith como que no me convence. Este personaje es entonces Indiana Jones, remata George Lucas. Y así es como surge el personaje. Empezaron a emocionar con esa idea y sobre todo, tanto como lo había hecho Lucas con Star Wars, que también estaba basada en las películas seriales de Flash Gordon y demás cosas de ciencia ficción, pues estaba con las de aventuras, de piratas, de vaqueros, todo este tipo de situaciones emocionantes. Y así es como se conforma el personaje. Se reúnen con Lawrence Kasdan, que es un guionista, y empezaron a aventar ahí ideas, y Lawrence Kasdan es el encargado de darle la forma al guión. También está Philip Kaufman. Philip Kaufman fue el que También inventó lo de que fue el arca de la alianza, lo que iban a buscar, Sí, los restos de los 10 mandamientos. Exacto. Entonces, eso fue pero Kaufman se tuvo que ir a otro proyecto y ya no pudo seguir. Entonces, se dice que Lawrence Kasdan lo que aporta es la sensibilidad y vulnerabilidad que dio al personaje y un poco sentido del humor, que encarnado en Harrison Ford es algo sensacional. O sea, no es el héroe inmaculado, No. tachón, no, él está siempre al borde del peligro, es muy ingenioso para salir. Inteligente. Inteligente, Le ingenioso. ponen unas de Dios es Sí. padre. Sí, sí, sí. No es invencible. Es verdad que la famosa escena de que saca la pistola la inventó él, o sea, La inventó él. que según esto él iba a pelear contra todos los espadachines, ¿no? Y ¡pum! Y agarró, sacó la pistola y ya, ¿para qué nos hacemos? Claro. Pompo? Pero fue por una razón muy chistosa, porque él y muchos miembros del equipo estaban enfermos. Ajá. Estaban en Túnez filmando, lo Sí. que era supuestamente el Cairo. Ajá. Andaban mal del estómago y ya estaban sudando. Y ¿sabes qué? ¿Cómo la acabamos? Y no le cayó bien al espadachín, porque el pobre hombre había trabajado las Sí, escenas. ese sí, Imagínate exacto. salir en una Que película. podía cortar manzanas en Sí, el aire. sí, sí. Y así fue. Pero ¿cuál es el éxito, el secreto, dirían ustedes, José Antonio, Mira, primero- del personaje de Indiana Jones? Mira, primero ¿Por qué en este- resulta tan entrañable? En este cumpleaños mío, yo digo, me voy a trobar una de sus frases cuando Sí. Marion le pregunta cómo está y que le dice, no es la edad, es el kilometraje Ajá, que te sí, hace. sí, ¿no? sí. Mira, lo que es Indiana Jones es como una especie de alma gemela de por qué nos gusta Han Solo. Son piratas, son mercenarios, son aventureros, pero es un personaje que tiene una magia muy especial. Nos cae bien a los hombres y a las mujeres les encanta, ¿no? Digo, Harrison Ford, sobre Sí, todo. está guapo, ¿verdad? Era Lucía? En la muy primera guapo, sí. película. No, pero todavía. No, todavía tiene lo suyito. tiene su charm. Paréntesis, perdón. Sí. Mi mamá lo fue a ver al cine, mi mamá cero cine, cero conocimiento, y me decía,
oye, qué hombre tan guapo, además de que Sí, está grande, pero sí. qué guapo No, es. sí. Y yo, Tiene su barbita No, además en los partida. cazadores Sí. del arca perdida, pelo en no, pecho, y además sudado. está súper fuerte, como que hizo ejercicio. Pero además tiene doctorado, o sea, no, no, claro, no es es- no es un piloto pirata. aviador. Doctorado No, en no es filosofía. un taxipirata de la Ciudad de México. Tiene doctorado en filosofía. Claro, tiene claro. doctorado en historia. Es de Princeton, ¿no? Es de Princeton, además. Así Pero es. tiene eso, o sea, es un héroe que no es invencible, que es vulnerable, que tiene estos puntos débiles, por ejemplo, con Marion en Los Cazadores del Arca Perdida o con su maravilloso papá en la Sí, Última bueno, eso. Cruzada. Es un personaje que sangra, que suda, Sí. que de repente sí llega un momento en que dices, ¿y ahora qué va a hacer? Porque ya quedó en medio del puente atrapado Sí. por todos los hindúes que lo están atrapando. O por ejemplo, esto que ya veíamos, lo anunciaba un poquito Spielberg, el asunto de los nazis, que bueno, nunca nos habíamos Sí, dado sí, cuenta. Que luego vendrá la lista de Schindler a cerrar Sí, un sí, poquito sí. ese tema. Como la Pero- famosa frase Nazis. I hate these guys. Sí, Exacto, pero sí. lo importante es que no es el héroe sangrón, no es el Ajá. héroe invencible, es un héroe humano, es un héroe Vulnerable. con papá, con novia, con hijo, con pérdidas. Ahora que Sí. puedan ver la nueva entrega, pues hay pérdidas, hay duelos importantes en su vida. Y también que han logrado hacer el paso del tiempo en Indiana Jones de una manera muy inteligente. Es que sí dan Entonces, ganas de es eso, abrazarlo, ¿no? Es eso, claro. Ganan así. Y ¿sabes dónde? Sobre todo cuando... La segunda es cuando sale el papá, Sean Connery. No, en la tercera. La tercera, En el ¿no? O 89. sea, ahí... Eso es genial. Sí, Sean Connery, ¿verdad? Sí, el Sean Connery. Que ahí de- hay una anécdota, sí. porque de hecho no se llevan tantos años. Creo que le llevaba 10 años, 12 12 años. Ah, sí, Sean Connery. Y él Sí, decía, mira. Harrison decía, es que no lo veo como mi papá, o sea, me lleva 12 años, es el Sí. primo tío grande, Sí, ¿no? sí, sí. Pero ya cuando lo vio caracterizado y ya cuando empezaron a platicar e interactuar, dijo, no, creo que sí vamos a hacer muy buena mancuerna. Sí, sí, y sí. así No, fue, son y se sensacionales. disfruta Sensación. muchísimo. Yo creo que esa es la mejor, fíjate. ¿no? Es que es la más A ver, emotiva. ¿cuál es la mejor de la? Híjole, es que a mí me gustó mucho la primera. La Porque primera, es como que te Ahora la engancha ves más. hoy y se ven chafas, te ríes. ¿no? Sí. No se ven chafas los yo efectos. siento Todo es físico, todo es físico. Sí es se ve. impresionante. Es que No, ya, pero ya la hoy en historia. día con Pero el la has CGI visto. No, ya... es que es mejor la acción real, los coches reales, persecuciones reales. No hay nada ahí en sí. No, pero las Lo- víboras y el... La No, historia. las víboras No, eran y reales. luego cuando se derriten las Eso, calaveras. a esa parte Sí. final No, sí, pero sí, espérame, sí, todo sí. lo demás Sí. estaban todo Sí. lo de la tumba Sí. egipcia lo filmaron en unos estudios en Inglaterra. Sí. Trajeron miles y miles y miles Esas de sí eran víboras de verdad, reales. ¿verdad? Sí, eso Cobras sí. también, inclusive Sí. hay un vidrio que en algún momento se ve un reflejo Sí. cuando está Había frente a una- la cobra. Todo lo que se pudo hacer en esa película. A mí me encanta Los Cazadores del Arca Perdida, Reyes of the Lost Ark. me Tú parece- también, entonces, me la parece- primera, sí, Los Sí. Cazadores de Yo la... ahí tengo una bronca porque uno de mis grandes recuerdos de infancia es ver Indiana Jones y el Templo de la Perdición en la pantalla de 70 milímetros del cine Diana. Sí. Y a mí es la que más me gusta porque es la película que tiene este ritmo frenético de aventura tras aventura, tras aventura, tras acción, Sangre, acción, además. acción, Horror, acción. un poco y de bueno, horror. la escena donde Mola Ram le saca Sí. el corazón al sacrificado, Sí, 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 Calimán, ¿no? sí, Se sí, le como enciende. Calimán, exacto, Todo eso, sí. eso me fascinó. Pero yo digo que de toda la saga, la última cruzada es como el corazón de Indiana Jones. No solamente por la aventura. La porque última cruzada Indiana es... Jones y la última Es la cruzada, de que es del con, papá. con La tres. Sean papá. Connery. Ah, la 3. No solamente porque lo que Es se que yo está me acuerdo de la buscando- 1, la 2, la 3. Perdónenme, Sí, no... no, no, Lo La que se tres. está La tres, buscando ok, ok. es un elemento importantísimo para la historia como es el Santo Grial, incluso Sí. más importante Sí, que sí. el Arca de la Alianza. Sí. Pero además, ahora que ya vimos los Fableman, ahora que sabemos más de Spielberg, la relación padre-hijo, ahí Bueno. es donde se vuelve Fundamental. importantísimo. Y uno entiende a Indiana Jones cuando ve al papá, ¿no? Claro. Porque el papá es durísimo. Si me hubiera gustado ¿no? que hubieras estado más cerca, ¿no? Sí, No se le exacto. dijo. Sí, no, pues, Exacto. bueno, ahí. Ahora, y eso me da pie para entrar, Lucero, a la quinta, La quinta. que les preguntaba, ya salió, ya la vieron ustedes. Grial del destino. Y hubo silencios ahí, incómodos, Dios Mira, mío. Es que tiene muchas aristas y muchas Sí. partes de dónde ver y creo que vamos a coincidir. Yo creo que por la cuestión nostalgia y ver a un Harrison Ford de 80 años corriendo y haciendo sus secuencias, o la gran mayoría de las secuencias Sí. de acción,
él solo y poniéndose el traje de Indiana o de Indy y que sabes que es la última película que lo vas a ver con ese personaje, Sí. es muy nostálgico, ¿no? Sí. Creo que es brutal. Ahora, pues en taquilla lamentablemente no le ha ido bien. O sea, sí emplearon mucho dinero para hacerla, 250 En la millones. crítica, en los tomatazos. Creo por que está ejemplo. muy dividida. Sí. Está muy dividida, pero también algo que pasó es que la película se presentó en Cannes primero. Y ahí le pegaron durísimo. Porque es otro tipo de crítica ¿Pero cinematográfica. ¿por qué la pusieron en Pues, Cannes? Está misplaced, estrenó, ¿no? porque Para además le tratar dieron de- un sí. premio, le dieron como un reconocimiento Ah, es que a honorífico Harrison Ford a le Harrison dieron Ford. por su trayectoria, ¿verdad? La Palma de Oro Sí, sí, sí. merecidísima. Sí, claro. claro. Entonces, por eso la proyectaron ahí, pero ahí recordemos que pues está acostumbrada a otro tipo de historias, ¿no? Más Sí. drama, más experimentales, en fin. Y bueno, la proyectaron ahí y a la crítica de Cannes, o de la gente que va a Cannes, pues como que no le simpatizó tanto. Es Pero más está pasando un intelectualoso, fenómeno más cine Así es. de arte, de arte, como le decir, llaman. de arte. No era el target. No le target, claro, Entonces claro, como que claro. la gente se quedó mucho con esa idea de, ay, es que los de Cannes dicen que no Sí. es buena. Pero ya cuando llega a la pantalla, pues como que la gente dice, bueno, voy a abrir mi corazón, voy a ir a verla, vamos a verla. Y como que poquito a poco la gente ha ido. Y yo creo que sí nos ha gustado por la cuestión de nostalgia, porque ahora hay una figura femenina, ¿no? Hablando Sí. siempre de las mujeres y el empoderamiento, aparece una hijada que tiene por ahí, Ah, ok. que con ella va a hacer la alianza para hacer una aventura o llevar a cabo una aventura. Hay un niño que nos recuerda al niño de la película de Short la Round. segunda. Que el niño que acaba de seguro- ganar el Oscar. Sí, el ¿no? Oscar Es con que- Everything, ¿no? que Sí. fui Juan, Sí. exacto. Fui Juan. Entonces, como que hay ciertos guiños a las previas, algunas Sí. cositas, detalles, apariciones de personajes, el amor de la A ver, ¿a ti te vida. gustó entonces? Sí, yo sí. A mí sí me gustó. O sea, sí yo vale la disfruté. pena pagar Claro, los sí, 100 pesitos por sí. el... Yo digo que sí, a mí sí me gustó, a mí me gustó mucho ver, o sea, yo quedé impactada viendo a Indiana Jones porque decía, es que está haciendo esta escena de acción. Claro, hay dobles, pero la gran mayoría... ¿Qué tiene, sí las- 80? 81, O sea, cuando la filmaron tenía Punto que 80. tenía 79, 79, 80. Ahora, Pues es que otra está cosa, increíble entrevisté eso. a la Fantástico. hijada, que es Sí. una británica que se llama Phoebe Waller-Bridge, Sí. que ella hizo una serie muy famosa que también ya hemos platicado, Fleabag. Fleabag, que le fue... ¡Ah, buenísima! La creadora- Sensacional Ella es serie. la hijada. Ella es la hijada. Buenísima, la acabo- narigona sí, esta. sí, sí, británica. Buenísima. La acabo de buenísima. entrevistar junto Sí. con el niñito y les Sí. dije, me gustaría saber qué les pareció estar frente a Harrison Ford y tenerlo ahí, verlo ahí. Y los dos coincidieron en la vitalidad, el dinamismo que tiene. Que de hecho ellos Qué todos padre. terminaban cansados de no, ya hoy fue un día brutal de grabación, de filmación, Y vámonos. el otro con el Y adrenalina. Harrison decía, pues yo ahorita vengo, me voy a andar en bici, que se iba a recorrer 50 kilómetros, o sea, que sí andaba en bici y todo, y que todos decían, ¿de dónde saca tanta vitalidad Mira. cuando ya es una persona grande? Que erróneamente pensamos eso, pero creo que esa es la clave para que él se mantenga tan bien, porque se ha Que cuidado y fíjate hace ejercicio. que sacaron Sí. una ¿Recuerdas serie. el de Ford Fiesta? que está haciendo unos Sí. cócteles. Ah, sí. Es Sí. que Una fiesta. hay una serie en Apple TV, Shrinking. Shrinking, que él Sí, ahí está. sale Ahí está. ya grande, Sí, sí. pero se ve bien. Ya. Fantástico. Está Sí. súper fit, o sea. Yo creo que Y el se personaje cuida. genial, ¿no? Sí, En genial, Shrinking. genial. Es el Digo, jefe gruñón, Sí. pero que tiene el buen corazón. Sí, sí, sí. Es- No, pero lo que me llamó la atención es que se ve muy bien, Harrison. Sí. Ford, Yo creo ¿no? que O sea, ese ha sí. sido la clave, o sea, Sí. se ha de alimentar súper bien y ha de hacer mucho ejercicio Sí, de toda la vida. mucho. O sea, Ha de ser muy está disciplinado. súper bien flaco, Sí. o También sea, es un bien, hombre bien. que no dio escándalos nunca en la vida. Ha tenido una vida amorosa para Hollywood, una Sí. vida amorosa bastante tranquila. Primero un matrimonio con una actriz que fue con quien tuvo a su primer hijo. Luego fue esposo muchos años de Melissa Mathison, la escritora de E.T., el extraterrestre. Se divorciaron con un divorcio que a él le costó $80 millones, ni modo. Y luego en el 2002 conoce a Calista Flockhart. Se casan en 2010 y son una pareja súper dinámica. A los dos les gusta volar aviones. Ya se han roto. Oye, la pero me crisma. encanta. Sí, Tiene sí. una vida de Sí. pareja muy estable. Muy 3 estable. matrimonios nada Sí. más. O sea, Y le lleva lo muchos estable son 3 Sí. Él le matrimonios lleva 22 años A a su última Calista. esposa. Mira. Y qué los bonito. dos vuelan aviones, ya se han roto la crisma en alguna ocasión. O sea, él ya se ha roto brazos y Cadera, costillas y la cadera. cadera.
pero los une la aviación, los une el cine. Por favor, métanse a las redes y vean las fotos de cómo se disfrazan en Halloween los dos para la fiesta de su niño. Es una maravilla. Imagínate a Harrison Ford vestido de vaina de chícharos, ¿no? Entonces, eso lo mantiene joven. Oye, regreso a la quinta antes de irnos a la pausa. ¿Tú cómo la viste? A mí Charlie? me gustó muchísimo. Sí, muchísimo, así. Sí, muchísimo, la disfruté mucho. No tanto como las previas, pero bastante mejor que la cuarta, que es horrorosa. Sí. Aquí estaba la cuestión. Sí, la cuarta es mala. Nuestra gran duda era, no está Jess Spielberg, no está Lucas, está James Mangold. James Mangold lo hace fantástico. Como director. Es director, sí. El director, y utiliza un elemento que se usa en... ¿Por qué Spielberg no la quiso hacer, sabes? Pues ya no sé, porque Seguramente andaba porque con lo de los estaba Fabelman. O sea, Fabelman. andaba ya en Fabelman. su Y cuestión... la de- Andaba en Amor sin retrospectiva. barreras. Sí, estaba ocupado. Claro, claro. Y comparte algo interesante con La Última Cruzada, que es el tema de la paternidad, por una parte, y también narrativamente lo del prólogo, un prólogo que es un flashback. En La Última Cruzada es la infancia, y vemos a River Phoenix haciendo un Boy Scout que es del joven Indiana Jones y su dura relación claro, con el papá. claro. Inclusive Claro. hasta como con un latigazo justifican la cicatriz que Sí. Harrison Ford tiene en la vida real y que se hizo en un accidente automovilístico. Y esta nos mandó un flashback al final de la Segunda Guerra Mundial con esos nazis que tanto odia, rejuvenecido digitalmente, que ya hemos visto esta técnica en varias películas, y es qué una cosa interesante. fantástica porque lo estás viendo durante una buena cantidad de tiempo de la película, más de 20 minutos al menos, joven. O sea, entonces estás así como... Eso te genera Y una no gran se emoción. ve... No se ve, está no. muy bien Se ve Está súper impresionante. bien. Sí, Sí. mira. Está impresionante el Qué trabajo cosa, digital. eso. Usaron también inteligencia artificial para eso. Además del, ya sabes, los puntitos que te ponen, ¿no? Sí, sí, El sí. CGI. También usaron inteligencia artificial, viendo todas las películas de Indiana Jones y viendo sus secuencias, su cara y demás. Cañón. Lo Una cosa inyectaron muy para impresionante. que quedara bien. O sea, Y tú sí lo ves quedó- y dices, sí, es joven. Y sí Oye, quedó oye, ¿y padre, ese ¿no? es un actor Como- con una máscara verde? No, es él. No, es No, él. Es él. Y sobre él dibujan. Sí. Ah, Es él, sobre es el él, dibujo. es él. Para que sea su actuación, sus Sí, Te gesticulaciones, hacemos manos, Photoshop todo. encima de tu cara. Claro, y decía él que Wow, tenía que moverse como un treintañero, o sea, tenía que ser más ágil a sus 80 años Pues sí. para que machara su cara con los movimientos de su cuerpo. La quinta, José La Antonio, quinta, antes de irnos pues a mira, la creo pausa. creo que James Mangold, como bien lo dice Charlie, cierra bien. Es un final súper digno para una saga. Phoebe Waller-Bridge, a mí hubo un ratito en que le dije, ya bájale, maestra, porque ya te estás pasando. Pero los últimos... ¿Por qué? Porque De repente el personaje empieza a tomar demasiado protagonismo y dices, la película se llama Indiana Jones y... Pero es que hoy en ¿no? día ya lo Pues sí, políticamente pero correcto ya es- sabes que eso no nos gusta mucho. Pero los últimos... ¡Túndanlo, señores! Ya me voy de esta ¿Cuál es mesa. tu Twitter para que Arroba lo... cinéfilo freak, denme likes. ¡Túndanlo! Los últimos 10 minutos son verdaderamente gloriosos. ¿Sí? De lo que no podemos platicar aquí para que nuestros amigos no, la vayan a ver. Sí. Pero es la idea, el concepto de los héroes nunca cuelgan el sombrero. Oye, Con eso y les hay pongo que todo. verla en el cine, ¿no? Totalmente. Y Max Mikkelsen es el villano. Ajá. Sí. Es sensacional. Danés, Un ¿no? gran actor Danés. sensacional. ¿Danés? Y Sí. John Williams, otra vez. Sí. ¡Qué bárbaro! vuelve a ¿Sabes salir qué? del- Tenemos que hacer un programa de John Williams. Claro, cuando guste. Porque sí maestro. es que sí es otro dichado. De hecho, otro Steven dotado Spielberg de- en la presentación de la película dijo, aquí está el creador de Indiana Jones, que es George Lucas. Sí. Está el hombre que le dio cuerpo a Indiana Jones, que es Harrison Ford. Dice, pero la persona que le dio un ritmo y le dio un corazón a esta saga es John Williams. Claro. Entonces, bueno, pues sí, la partitura es bellísima. Oye, y habrá que ver Bien, quién caracterizó, o sea, quién lo vistió de Indiana Jones, porque realmente con la chamarra esa de cuero y esa, pues ¿qué es un fedora? Un fedora, el Sí, es un famoso fedora fedora. que ya hoy en día dicen es el sombrero de Indiana Sombrero, Jones. sí. Claro. Te pones un fedora, ay, te pusiste un sombrero de Indiana Jones, ¿no? O sea, ¿no? Y es Sí. perfecto, ¿no? O sea, Es para perfecto, el ya sé. personaje, sí, así Pues sí. es. Bueno, buenísimo. Vamos a una breve pausa. Así es. Y regresamos a hablar de Indiana. No, bueno, de Harrison Ford misma. No, ¿sabes qué? Quiero hablar de Blade Runner. Creo que sí, Sí, porque claro. Blade Runner es un clásico del Y cine hay otras mundial, también ¿no? muy buenas por ahí en la Sí, El Fugitivo, yo me acuerdo, El Fugitivo Búsqueda también. frenética con Sí, Polanski, sí. La Costa de los Mosquitos con Peter Weir, Sí. única nominación al Oscar por Testigo en Peligro, No le han dado un de Oscar. Peter ¿verdad? Yates, tiene Oscar. No. Ya le deberían de dar como la palma El de oro, honorífico, ¿no? honorífico, Ajá, claro, sí. Bueno, regresamos en un momento más.
Oiga, estamos teniendo una charla muy a gusto, muy rica con Charly del Río, Lucero Calderón y José Antonio Valdés Peña sobre Harrison Ford. Y aquí durante la pausa comercial nos decía Lucero que tú lo has entrevistado. Sí. A ver, primera pregunta, ¿sí está tan guapo como...? Sí. O sea, si llegas y dices, wow, porque... Sí. Luego pasa con los actores que sí dices, no, sí está cañón, ¿no? Aquí estuvo Malkovich, ¿no? Y dices, ay, cabrón, no sé, yo no. Pero hay otros que dices, ¿no? No, él sí. Sí, no pasa, pero normalmente son más guapos de lo que se ven, porque para que se vean así en la cámara. Pero es más que el tema de la belleza o de que estén guapos. Es o sea, John Malkovich no es un hombre guapo. O dirías que. Pero tiene una tiene una personalidad que es. Exacto. Branagh, ¿no? O sea, exacto, ¿no? A ver, ¿cómo fue tu encuentro? Mira, vino a México justo en febrero del 2020, o sea, un mes y cachito antes de que fuera la pandemia. Y vino a promocionar una película que se llamaba El Llamado Salvaje o Llamado Salvaje. Sí, la de Jack London. Exacto. Y vino, entonces, pues lo fui a entrevistar. Imagínate, yo pues nunca lo había tenido en persona y de pronto entro y es un hombre que tiene una personalidad brutal, o sea, te impone. Llegas y es como, ay, estoy frente a Indiana Jones y ya sabes, y Han Solo, y ¿no? Y te rueda, así te rueda la cabeza. Sí, pues sí, estás viendo la historia del cine, ¿no? Así es. ¿Venía barboncillo todavía? No, traía, no, venía limpio, o sea, lampiño, y a mí me impuso muchísimo. O sea, me acuerdo que hasta cuando le di la mano, yo así casi de, hola, ¿qué tal? Lucero Calderón, ¿sabes? Sí. Pero ya después como que él sabe que también impone, entonces como que trata de romper el hielo como diciendo, soy un ser humano normal. Tranquila, sí. Pero sí tiene carácter, o sea, eso que decía Toñito es real. Sí es un hombre como grumpy, como gruñón, ¿no? O sea, como que siempre está gruñón, como la manera en que te ve, en que contesta, porque no es como, bueno, sí, fíjate que te quiero contar, es como, bueno, sí, te quiero contar, no, así no, o sea, como que habla muy contenido, pero hacia él, ¿no? Pero de verdad que impone muchísimo Harrison Ford. Y eso que hablábamos del físico, la presencia, la autoridad que tiene, que te impone. Seas quien seas, dices Harrison Ford y pasa frente a ti todas las películas que has visto de él y que dices, estoy frente a una leyenda de Hollywood. ¿No? Bueno. Cualquiera ya no vamos a decir nada más. Ya. No, pero sí es algo. Es que estamos en los extremos. No se vale, ¿no? Para ti todos chaparritos. No, me da la idea, me da el vibe. Una vez vi caminando a ¿cómo se llama? El de la crucifixión. Mel Gibson por Nueva York. Y no, hombre, pues un chaparrito. Hay gente que no puede decir cuando yo era pequeño. Sí. Bueno, a mí se me hizo un hombre alto. Chaparrón, ¿no? Sí está cerca del 1.80. Sí. Sí, no, bueno, entonces sí. Bueno, y también la edad, pues lo sí, ya lo chaparrecido. A ver, vámonos a películas que bueno, Blade Runner decías. Exacto, es que más allá de Indiana Jones, Han Solo, pues es un actor que sí le ha entrado a muchos otros papeles. Desde luego, Blade Runner. No, bueno, Blade Runner... ¿Qué es? Esa Blade Runner podríamos hacer un programa también de Blade Runner. Y de varios episodios. Sí, varios programas. Es una de las películas más importantes de la historia de la ciencia ficción por muchas circunstancias. Está basado en la novela de Philip K. Dick. Sí. Es una historia que habla sobre la inteligencia artificial, sobre lo que significa ¿Y de qué año es? De sí mismo. Sí. Es una película con una estética visual espectacular, ¿no? Con un gran homenaje a Metrópolis. Cyberpunk, ¿no? Principios de los años 80, esta lluvia permanente, los anuncios, neón por todos lados. Es la que hizo Ridley Scott, ¿no? Claro. Pero es la que hizo, ¿no? Por eso, pero es la que lo catapultó a la fama, Alien, el octavo pasajero. Ya tenía Alien. No, bueno, el octavo pasajero. No, entonces, otra maravilla que se llama Los Duelistas. También, entonces ya Ridley Scott ya estaba establecido. Y por eso Ridley Scott quiso hacer lo que quiso. Y tuvo muchísimos conflictos, ya lo mencionaba Pepe con Harrison, porque ¿por qué llueve? Pues porque es que no siempre está lloviendo, ¿por qué siempre es de noche? Bueno, porque así quiero, decía Ridley Scott. Es mi película. Y Ridley Scott era perfeccionista y no le gustaba, aparentemente no le gustan los ensayos porque le duele que algo muy padre salga del ensayo y no se haya filmado.
Entonces, medio repasan los diálogos antes de, pero se filma en el momento. Entonces, Sí. efectivamente, Harrison Ford estaba gruñón todo el tiempo. La película tiene un tono muy... La música es de Vangelis. La Sí, película, los efectos buenísimo. visuales a la fecha son impresionantes. Para- Esa sí ha viajado bien, para que veas. Y yo truena, creo. bueno. y truena Increíble. en su momento. Sí. Y es una película que nadie entendió. Porque Sí. además sí le metieron mano los productores. No se entiende nada. Necesitamos una voz en off. Bueno, es lo que iba a decir. La voz en off de Harrison Ford es buenísima. A mí me encanta. Es, pero es resulta- icónica también, resulta ¿no? que lo hizo a regañadientes. Por eso Ajá. se oye como Explicarla. se oye, y entonces yo... Pues qué bien, porque no. A mí O me- sea, se ve que está enojado, ¿no? O They sea, don't sí. advertise for killers in a newspaper. Exacto, That was my sí. profession. Sí. Y lo primero que hace Ex-Blade Ridley Runner. Scott en el Director's Code es, Es que- vámonos. ¿Qué? Se va La voz la en voz La en voz off. en off. Pero la regresaron. No, ya no regresó hay una. jamás. Si tú compras el Blu-ray No, con 5 exacto, ya versiones. Ah, en el Director's Cut. Exacto. Sí, en el Director's Cut. Pero sí, la aquí que también. salió en el cine sí. sí En el es. cine así la vimos. Y la conocimos. que vale la pena ver es con. ¿O no? A mí me Las- gusta ¿Ya vieron la de.? A mí me gusta sin voz en off. Ah, sí. ¿Sabes qué? No la he visto, la voy a ver. Es que El Final Cut La vaya a es ver. maravilloso. tiene, Sí. Ese sí. tiene otro significado la película. Ajá. Encuentra otro significado muy fuerte. sí, sí. Que no vamos a echar el. O sea, es otra historia. sí, digamos, O es un desenlace diferente, diga. tiene otra connotación. Ok, ok. Tiene, o sea, sí, todo tiene un significado distinto. Y a hay la hora de una la verdad. escena ahí de un sueño que te Sí. cambia radicalmente Totalmente, la película. No totalmente. vamos a decir cuál. Oye, pero a ver, hablemos de Harrison Ford en Blade Runner. Bueno, Harrison Ford interpreta ahí a un arquetipo del cine negro, que es el detective Sí. sombrío, en esta ciudad sombría, llena de lluvia ácida, en Sí. esta tierra que ya nos acabamos y que las naves te están invitando a irte a las colonias mineras de otros países, De otros planetas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, ahí este personaje en Blade Runner tiene un despertar de conciencia. Él es un cazador de androides, pero los androides le acaban enseñando una gran lección de vida. Y ahí hay una escena en este Director's Cut donde de pronto Ridley Scott te hace dudar incluso de la esencia del propio Rick Deckard. ¿no? Ah, es que eso ya lo había oído. Sí. Que a lo mejor él es un A lo androide, mejor ¿verdad? Por ahí. Sí, también sí, sí, tiene eso ya lo algo que había ver. oído. Sí, Pero sí, sí. él estuvo muy de malas. La película es un fracaso en taquilla en su momento. No tenía nada que ver con Indiana Jones, no tenía nada que ver con Star Wars. Su salario fue mucho menor incluso al de las otras películas. Entonces, siempre Harrison Ford se muestra muy reticente a hablar de Blade Runner porque fue una experiencia que no disfrutó. Fíjate. Te quería contar una anécdota rapidísima. En la entrega del premio del American Film Sí. Institute a John Williams por su Sí. carrera, entró Harrison Ford a dar unas palabras y entonces viene el tan, taratán, Sí. tan, tarán, ¿no? Entonces se sube al podio y dice, odio esa música, me sigue a donde va. Sí. Si voy a un restaurante me la ponen, si me subo a entregar un premio me la ponen. Dice, y el otro día, dice, no me estoy quejando, John. Dice, pero el otro día estaban sonando la marcha de los cazadores cuando me estaban preparando para una colonoscopía. Dice, ya estoy harto de Indiana Jones. Pero sí, digo, Blade Runner es una experiencia que él no disfrutó para nada. Blade Runner 2049 ya fue otro contexto muy diferente. otro director también. Y otro Claro. director que yo Denis creo que, Villeneuve. híjole, a mí Denis Villeneuve no me gusta nada. No, ¿no te gusta No, tanto? no es de los que cree que... Mira, hacer y algo y José Antonio Sí. es bastante que hacer algo generoso bueno, que con hacer los algo directores. solemne y no, No, me parece- ¿verdad? Sí. Me parece espantosa Blade Runner 2049, pero ya es otro contexto. ¿No les O sea, gustó a ya ustedes la de Sí, dos? A mí no, sí. A mí también me Yo gustó. pensé que no Claro. tenía sentido hacerla Sí. y de repente No, me no pareció sé. que quedó- Ahora, frente a la primera, sí. No, no bueno, se puede, cualquier no se puede. cosa. O sea, es que la primera sí es un clásico ya, podríamos decir, Yo creo ¿no? que es 2001, Blade Runner y Star Wars son el 1, 2, 3 de la ciencia ficción en la historia. Sí, así es. Así no hay de otra. Vamos a hablar de otras películas. A mí yo me acuerdo, me gustó mucho El Fugitivo, Sí. que es basada, si no mal recuerdo, en una serie de Una televisión. serie de televisión, sí. ¿No? ¿Cómo? ¿Te acuerdas del Fugitivo? No, ahí sí yo te quedo. A ver, A mí sí me gusta mucho maestro. el fugitivo. Sobre todo, insisto, que retomen este personaje de televisión, la historia de un hombre que es acusado falsamente del asesinato de su esposa, Sí. que termina, lo detienen, pero logra huir Sí. y todo el tiempo lo que está intentando es demostrar que Sí. él es el inocente. Y por otra parte, creo que aquí hay una gran contraposición con el personaje de Tommy Lee Jones,
que es el Sí. Marshall que está Sí. detrás de él. Gran personaje. Tiene sí. una escena que es bellísima, me parece que es genial, En el donde túnel. en un túnel, Sí, ¿no? donde ya sí, lo va a sí. atrapar y le dice, es que soy inocente. Sí. Y el otro dice, I don't care, a mí no me importa. Sí. Y entonces el otro termina aventándose Sí, sí, para lograr huir. Entonces, es una Oscar película muy para Tommy interesante. Lee Jones. De esa, por esa. Mejor actor de reparto. Y a Harrison Ford no se lo dieron. No, Harrison Ford solamente ha tenido una nominación en su carrera por una película que ojalá los amigos la recuerden, Testigo en Peligro, de Peter Yates, No, A no. Witness. Ah, claro. En 1985 Bueno. es la historia Sí, de un sí, sí. detective que se introduce en una Único comunidad. testigo le pusieron. Aquí se No, es llamó que Testigo en debe Peligro. ser- sí, Testigo en Peligro. Sí. Debe Aquí ser se el título llamó. de España. Ok. Y es la historia de un detective que se introduce en una comunidad Amish Menonita, para como investigar menonitas. Ah, es un buena, es crimen. buena. Y el testigo en peligro es un niño que fue testigo Sí. de ese crimen. Y Es buena. es una muy interesante aproximación al género del drama de parte de Harrison. Le ganó Sí. el Oscar William Hurt por El beso de la mujer araña. Ujú. Y es la única nominación que ha tenido hasta el momento. Sí, 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 Sí. ¿Qué otra película dirías? Más allá de Indiana Jones y Yo de ya Star como Wars. que más para acá, porque Sí. sí, debo de Sí. confesar que hay algunas de sus inicios que todavía me faltan, pero Sí. yo creo que hace poco hizo una que se llamaba El viaje de Adeline, que manejan los viajes en el tiempo. La actriz que protagoniza es la esposa de Ryan Reynolds, que se me olvidó ahorita. su Blake nombre. Lively. Blake Lively, gracias. Y él tiene ahí una participación, no es el protagonista, pero creo que el que se haya prestado como a esta situación de viajes en el tiempo Sí. y de las diferentes posibilidades que hay en el universo, eso se me hizo bastante interesante y que tiene que ver, a lo mejor lo regreso con Indiana Jones 5, que también por ahí tiene que ver una cuestión de viajes en el tiempo, de los multiversos, que va a retomar Indiana Jones, no de una manera como lo hace Marvel, como lo hace DC Comics, Sí, sí. no, pero tienen esos guiños. Entonces yo creo que Harrison Ford ha tratado, tiene estos personajes tan emblemáticos que ha tratado de diversificar su carrera, aunque no puede, porque siempre va a tener las etiquetas de lo que ha hecho previamente, estos personajes y estas películas de las que Es hemos que sabes hablado. que eso que dices es muy importante porque, por ejemplo, el que agarra la franquicia de Bond, luego ya es difícil salirse Así es. del papel de Claro. Bond, ¿no? Así Entonces, es. salirse del de Han Solo, salirse del de Indiana Indiana. Jones, pues no está fácil, ¿no? No lo es. Y sí ha hecho cosas, sin duda. Claro. Pero como No, que bueno. yo creo que todos tenemos siempre Sí. esas referencias de de Harrison Ford, como estos personajes que estamos hablando. Entonces, bueno, retomando esa película, a mí me gustó mucho por la cuestión que plantea de viajes en el Mira. tiempo y de diferentes posibilidades. Sumada a la serie, que también ahorita tiene una muy importante, si no mal recuerdo, en Paramount Plus, que es 1800, 1900. 1823. 1823. Yellowstone. Ajá, Es que como está precuela, relacionado, ¿no? Ese de- exactamente. Pero no es esta de Costner, de... Es que Este está es- relacionado, Yellowstone es su es- precuela. Ah, es la precuela sale- y está Helen Helen Mirren. Mirren. Ah, Entonces, mira, es la imagínate. precuela de Yellowstone Yellowstone. ahorita, que la Exactamente. tiene Kevin Costner, ¿no? Así es. Y también lo interesante que viene para Harrison Ford, que te digo que trata de diversificar un poco, es que va a estar en los universos que dices que no te laten tanto de Marvel. Ahora va a ser el presidente de Estados Unidos en una ¿No te nueva parece que es entrega. la misma película repetida Yo creo que ya hasta la el están cansancio? explotando mucho y la están cansando. No Por se están eso, cansando. Sí, ¿no? ya no, o sea, ya... Ya otra pelea de rayitos, ya no. No, es que Pero ya- mira, es que el dinero facturan, son no, franquicias bueno, pues millonarias, ¿no? totalmente, pero tú puedes decir, pues le entro, no le entro. Pues le va a ¿no? entrar Harrison Ford, va a ser el presidente de Estados Unidos en la película nueva de Capitán América, que ahora No hubo recordemos- de un avión que... El avión presidencial, hasta Sí. miedo me da decir el nombre, ¿no? Sí. Air Force One, ¿no? Sí, Decía avión presidencial, ya ese puede- ni Obama lo tiene. Ni Obama lo tiene. Es una película muy divertida. Sí, Tiene que ver con esta fiebre que hubo después de lo que sucedió con Duro de Matar, donde era Sí. un hombre solo contra los terroristas Claro. o demás, en un lugar donde está confinado, ¿no? Sí. Entonces, había diferentes actores que hicieron ese tipo de películas y ponen a Harrison Ford como este presidente que va en Exacto. su avión y es secuestrado. Es que cuando dijiste va a ser sí, presidente, yo dije, otra ya vez. lo vi de presidente. Pero ¿no? ahora en Gary Marvel. Oldman es el Sí, villano. Es el mal. sí, Es el sí. famoso Get off my plane. Que Sí, tiene esa sí, escena sí, que, bueno, patriotera. Oye, pero antes de eso sí habría que hablar. A de ver, los espérame, personajes. porque Sí, tengo a que ver. hacer una pausa y regresamos Sí. contigo ya. Sí, me está matando el señor productor. Sí, exacto. La de Indiana Jones. Ta, tará, ta, No, a la tará. hora de opinar, ya sabemos que viene el corte. Regresamos en un momento más.
Bueno, estamos teniendo una charla muy a gusto con José Antonio Valdés Peña, Lucero Calderón y Charlie del Río sobre el gran Harrison Ford. Está estrenando esta película, la última de la saga de Indiana Jones. Y bueno, Charlie, tú nos ibas a decir estamos hablando ya de otras películas, Sí, más allá. y hay varias, sí me gustaría mencionar, pero creo que una que no se nos puede ir porque además hizo 2 películas con el mismo personaje, es las de Jack Ryan. Las de que Jack hizo Ryan. Juego de Patriotas a principios de los 90, 92 me parece, y después en el 94 Clear and Present Danger. Sí, buenísimas las dos, Que son muy emocionantes. Buenísimas. El agente de la CIA que se supone que es un analista, pero que finalmente se tiene que meter en las cuestiones de acción, con estos contextos que a ti te encantan de las condiciones Geopolíticas, internacionales del Tom momento. Clancy. Sí, Tom Clancy. Tom Que Clancy, ahora Tom le Clancy hicieron enojadísimo. serie en Amazon Prime. Sí, bueno, primero había sido el primer Jack Ryan, había sido Alec Baldwin. En La Casa del Octubre Rojo con Sean Connery. Ah, que es claro. fantástica. Tienes toda la razón. Y qué terminas- peliculón. A mí me Es encanta. grande. A mí me encanta esa sí, película. Y el libro. Pero Sí. terminan escogiendo a Harrison porque era un actor más conocido. Se echa estas 2 películas. Después vendría Ben Affleck. Después luego vendría Matt Chris Damon. Pine. Y también Tom Cruise, ¿no? Ben Affleck. También... Y Ben- No, Krasinski. Sí, Krasinski es el de Krasinski. ahorita. Es el de ahorita. El que está en la serie de Amazon Es serie. Prime. Sí, sí, Ese sí. es Jack Sí. Ryan. Jeremy más Renner también, ¿no? ¿Pasó por ahí? No, Ah, ok. no. Ah, ese es actores- Bourne. Ese Ajá. es Exacto, Bourne. Es Bourne, Perdón, sí, perdón. sí, sí. Entonces, Así Ben es. Affleck, Sí. uno, y Exacto. Matt Damon. Oye, pero esas películas son muy ricas para un domingo, palomitas, Buenísimas, sí. acción, buenas actuaciones, grandes efectos. ¿no? Y les fue muy bien a las películas. Sí. El único enojado era Tom Clancy, porque decías que no se parecen al libro. Ajá. Subrayaron mucho el tema de la familia, que era algo que le interesaba a Harrison, que se incluyera en la película. Nuevamente este aspecto de estoy analizando, pero realmente tengo que meterme en la acción, pero debo de proteger a mi familia. En la primera película es fundamental la protección. Sí. que tiene que hacer de sus Buenísimas. familia. Entonces, bueno, creo que Y además las hizo yo creo que cuando estaba ya en el pico de su carrera. Principios de los 90, Tenía 50 y tantos, andaba por Bueno, los pero 50. ya era un actorazo. O sea, ya uno iba al cine por... Mira, es como Claro, Harrison sin Ford. duda. Claro. Es que, ¿No? a ver, él no llega joven a la fama. Cuando hace Harrison, Sí. cuando se estrena Star Wars, ya tenía 35. Sí. Oye. Ay, sí. No, no. Ahora sí. No, en Hollywood Entiendo ya- tu punto, entiendo Sí. el punto. A ver, cuando hizo la última Un cruzada, jovenazo, un cuando- chamacazo. La última cruzada, Leo. Sean Connery tenía 59. 59, uno dice ahorita, oye, 59 no suena tan mal, ¿no? Y era el viejito. Nada mal, Nada te quiero mal. decir. Nada La mal. Te juventud, juro que es... claro. No, hombre, 59. Harrison tenía Es 47. la edad. 59. Exacto. Son esos grandes momentos que hay que vivir. Pero bueno, ahí están estas 2. Y yo sí tendría que decir, de toda esta serie de películas que tuvo, porque yo nos mencionaba, Pepe, más de 80 y tantos títulos, pero películas son 50 y tantas. Pero de esas 50 y tantas películas, 15 repite personajes. 6 de Han Solo, 5 de Indiana Jones, 2 de Jack Ryan y 2 de Rick Deckard, ¿no? El de Blade Runner. Sí, Entonces, bueno, exacto. como decían, pues no te dejan salir esos papeles, ¿no? Mira. Every time I want to get out, they pull me back in. Mira. Y ¿Tú son qué recién- dirías, José Pues yo Antonio, diría de algunas más? de drama, por ejemplo, que sí ha roto de pronto el tono de sus actuaciones. Sí. Entre el drama y la comedia, por ejemplo, hablábamos de la Costa de los Mosquitos, de Peter Weir. Ah, esa es buena. Que es una película donde un personaje decide separarse, él y su familia, de la civilización y se los lleva a una jungla amazónica y obviamente pues viene un choque terrible contra los deseos y los sueños, contra la realidad. Sí. Hablábamos de Testigo en Peligro, hablábamos de una colaboración con Roman Polanski en Búsqueda Frenética, la historia de un matrimonio gringo que se va de vacaciones a París y de repente la esposa desaparece. Ah, esa es Y buena. él tiene que Muy buscarla hitchcockiana. por Sí. aquí, por allá, por ahí Sí, sale sí, sí. la Es que tiene primera- esta cosa, la cara, Sí. la gesticulación Harrison Ford, que le ves la desesperación, Claro. ¿no? El que le ves, ¿no? O Y sea, bueno, en el- manos de Polanski, pues sí, es una actuación notable. Uno de los compañeros acá afuera me decía de otra película que se llama Se presume inocente, donde lo acusan Ah, de un sí, crimen. sí, De ese su es amante, también De su bueno. amante, del crimen de su amante, es Sí. buena película. También es muy buena, Sabrina, sí, sí. de Sidney Pollack, pues ahí lo vemos haciendo Ese es el papel remake, ¿no? que hizo Humphrey Bogart en Sí. el original, aquí lo vemos haciendo. Esa no me comedia. gustó, tengo que decir. Secretaria Ejecutiva me gustó. Working Sí. Girl. Working Girl, aunque ahí la fuerza es entre Melanie Griffith y Sigourney Weaver. Pero ¿a poco sale Sí, claro, él es Harrison el Ford? jefe.
que Yo se no lo me están acuerdo, ahí sí, peleando. para que veas, no me Se lo acuerdo. están peleando Melanie Griffith y Sigourney Weaver. Ajá. Y otra película de Mike Nichols que se llama Regarding Henry. Aquí se llamó La Fuerza de la Verdad. Sí. Un abogado que recibe un tiro, recibe un disparo, pierde el habla, pierde la memoria. Es con Annette Bening y empieza todo un proceso de reconstrucción personal. Que creo que son películas raras de Harrison Ford, Sí. porque no hay acción, no hay adrenalina, hay un actor que está actuando y que está haciendo personajes. Entonces, bueno, a los amigos que nos están viendo se las recomendamos mucho para que vean un cambio de tono que Claro. ha tenido en su carrera. Yo quisiera también. hablar de esa película porque a mí me encanta. Y algo interesantísimo que sucede en esa película es que cuando él empieza a recuperar el habla, él se tiene que volver a conocer a sí mismo y Claro. descubre que era un desgraciado, Sí. que era un abogado de esos voraces que tenía Sí, una sí, amante. recuerdo la Y película, es buenísima, es él buenísima. no se reconoce, Sí, es otra sí. persona la que sale Sí. de ahí. Y la conecto con otra muy interesante de Sidney Pollack, que es Random Hearts, Juegos del Destino, le pusieron aquí a la sí, película. sí. Ahí su esposa muere en un accidente aéreo. Y resulta Buenísima. que su esposa tenía era un amante, claro, Y entonces él buenísimo. tiene contacto, es la actriz que era Ay. la otra mujer La mujer del amante. del amante, entonces Sí. no tienen Y ya cruzan y dicen, Claro. hijo, es que la Nuestras- verdad... nuestras parejas por- eran amantes. engañaban. Y los dos se mueren en el avionazo, Los si dos no se mal mueren en el recuerdo. avionazo, los Sí, infieles. sí, buenísimo. Y los dos tienen que entonces estos temas que hay que descubrirse. Yo creo que es Annette Bening también, ¿no? No, La y chava, Otra, ¿no? otra donde anda fregando a Kristen Scott Thomas. Sí, Kristen Y Scott otra Thomas, donde anda claro, fregando claro. a Michelle Pfeiffer que le anda espantando. la de Robert Zemeckis. La de No, Robert bueno. Zemeckis. What Lies Beneath. Revelaciones se llama. Exacto. Que hay un asesinato y no se sabe si fue él o no, y en el último momento se descubre cuál es la verdad, ¿no? Sí. Con Michelle Pfeiffer. Sí. Que Bueno, tiene un elemento ahí sobrenatural. la ha película. trabajado con todas. Con las- todas. Sí, con claro. Julia. Sí, así es. Creo que Meryl Streep se le ha escapado. Sí. Nada más. Pero con grandes Imagínate. directores. Grandes Y directores. con varios repitió películas. Bueno, Lucero, Spielberg. querida Lucero, te toca terminar este programa. ¿Cómo lo terminamos? ¿Qué diríamos? diciendo que- Antes de que te vayas a saludar de mi parte a Barbie. Ahorita voy corriendo a entrevistar. No a la Barbie. A Margot Robbie. Guapísima. Ni a la No a la Barbie, Y a la Barbie Juárez. que ya no vive, creo. La Barbie ya la mataron, pero Sí. no, a Barbie. Yo, ¿qué diría de Harrison Ford? Que sin duda alguna es uno de los actores más importantes de Hollywood, que es parte de la historia, del corazón cinematográfico de la industria, por estos personajes tan icónicos con los que la gran mayoría hemos crecido, hemos Sí. disfrutado, que es un hombre inteligente que ha tratado de diversificar su carrera, pero insisto, siempre lo van a traer, ¿no? Estos Sí. personajes Como que ha esta hecho. última, ¿no? Ujú. Así es, y que pues sí, lamentablemente no le han dado un premio Oscar, un reconocimiento por su trayectoria, que es un personaje bastante curioso, ¿no? Esta personalidad que yo te comentaba que tiene, que sin duda marca y que es un deleite verlo. También estoy recordando que hace como 1 año y medio me fui al Star Wars Celebration a Anaheim y justo salió John Williams, bueno, imagínate, liderando ahí la orquesta, y salió Harrison Ford, y imagínate tenerlos a los dos ahí enfrente, No, bueno. porque iban a presentar o iban a dar un adelanto de esta quinta Sí. entrega de Indiana Jones. Entonces es un deleite, y si se lo topan en la calle, salúdenlo, pero muy de lejitos, porque no creo que sea tan eufórico que quiera foto, ¿no? Y no le canten la canción de Tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tarán. ¿no? Así es. Pero sin duda uno de los hombres de la filmografía de Oye, los me corazones. queda un minuto y creo que fuimos muy injustos de la saga de Star Wars. Bueno, Y es que ya le hemos dedicado. Sí. Es que ya le hemos programas, dedicado, pero sí, o sea, es Tan que Star solo Wars, ¿en cuántas salió de Star Wars? 6. En 6. Sí. Seis. O sea, Ahora, la he trilogía sido- original y en las secuelas que se hicieron En recientemente. todas las secuelas. En una tiene un papel que ni siquiera le pusieron el crédito porque era sorpresa que apareciera, porque ya había muerto su personaje. Se Así cumplió es. lo que siempre quiso. Él de repente no estaba quería. medio harto de Han Solo. Sí. Sí. Entonces, y bueno, la gran anécdota creo que ahí tiene que ver ser el Imperio Contraataca en la famosa escena cuando lo van a congelar y que la princesa Leia le dice te amo y él debía de responder algo como yo volveré, no te preocupes. Sí. Y él improvisó, I know, lo sé. Y baja y Tan Entonces, contra- Lea, la escenas princesa improvisadas Lea, fundamentales. mi tocaya. Sí, claro. Sí, guapísima. claro. Sí. En su momento era guapísima. Carrie ¿no? Fisher, sí. Sí, sí, Y en sí, su con sus... trajecito, ¿te Siempre acuerdas del será traje? nuestra. A Siempre ver, será Lucero, ¿cómo, yo sé, ¿cómo olvidarlo? Por el traje de favor. esclava del regreso Claro. del Jedi es el traje más vendido en las sex shops.
Sí, claro que sí. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes, José Antonio? Ese tipo de información, ¿de dónde sale? Exacto. No porque él haya ido a verlo, ¿no? No me queda, además. No me lo pondría. Nos vamos con eso. No me puedo imaginarla. No me pongas esa imagen, por favor, José Antonio. Dios mío. Gracias, querida Lucero, querido Charlie, querido José Antonio. Gracias por haber venido. Hasta aquí la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Gracias por habernos acompañado. Yo lo invito a que se quede con la programación de Foro.